El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan en el capítulo 5. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas, para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos, así le da vida. Así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también la ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Que así sea. Queridos hermanos y hermanas, estamos avanzando poco a poco en el tiempo de la Cuaresma, y hoy el evangelista San Juan, en el capítulo 5, nos presenta un momento muy difícil en la vida del Señor. La constante confrontación con los judíos. Y esto que hoy nos presenta no va a ser una cuestión aislada. Y durante todos estos días que faltan de la Cuaresma, que son muchos, vamos a ir escuchando una constante pugna, persecución, que andan acosándolo, persiguiéndolo, tratándole de contradecir, poniéndole trampas para ver cómo lo hacen caer. Incluso hoy hemos escuchado en el Evangelio que ya tienen la intención de matarlo. ¿Cómo entender esto? ¿Qué es lo que pasa? Porque muchos podrían empezar a decir: qué pueblo judío más rebelde, qué judíos más malos. No. Pongamos atención en algo que es muy importante. Recuerden, hermanos, que la historia de la revelación ha sido poco a poco. Si leemos el Génesis, vamos a ver algunos pequeños detalles, y poco a poco, a medida que vamos avanzando en la Sagrada Escritura, vamos a ir encontrando, vamos a decir así de cierta manera, como la madurez en cuanto al plan de la obra de la salvación. Para el pueblo judío, escuchar que Dios tiene un hijo, para ellos fue un boom. Ellos solamente creían en Dios. Hasta en ese momento Dios. Sí hablaban del Espíritu de Dios como la fuerza de Dios que bajaba
como lo escuchábamos el día de ayer, sobre aquel paralítico que estaba en la orilla de la piscina esperando que el Espíritu de Dios bajara y moviera el agua para meterse y ser curado. Sí creían en eso, pero creían como en un poder, como en una manifestación de Dios, pero jamás en su mente, en su idea de la deidad, concebían ellos que un mortal, una persona a la cual habían visto ellos crecer de entre ellos, que conocían a su papá, a su mamá, a su familia, y de repente este hombre se hiciera llamar hijo de Dios, cuando incluso en el pueblo judío, el solo mencionar el nombre de Dios era prohibido. O sea, no podía mencionar cualquier judío el nombre de Yahvé, no, eso era como un labios impuros iban a mencionar. De ahí el hecho de que existan en la Sagrada Escritura tantos nombres para sustituir el nombre de Yahvé, Elohim, Shaddai, Kyrios, como otros nombres más que van a aparecer para no mencionar el nombre propio de Yahvé. Porque ellos creían que ese era un nombre tan sagrado que incluso el mismo hombre era indigno de mencionarlo. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pensemos en el escándalo que pudo haber causado que de repente alguien dijera, yo soy el Hijo de Dios. Y yo soy el Hijo de Dios, equiparándose a Dios, comparándose a Dios. Incluso el sábado, que era el día más sagrado, incluso Monseñor Óscar comentaba, nuestro obispo, que ya les he hablado en otra ocasión de él, cuando él hizo su doctorado en Sagrada Escritura en la Universidad de Jerusalén, nos contaba que incluso llevar un lapicero el día sábado en la bolsa de la camisa ya era una falta contra el sábado, porque el lapicero era una herramienta de trabajo y como el sábado no se trabajaba, entonces el lapicero tenía que guardarse porque no se podía trabajar. Entonces, para el pueblo judío el sábado era algo sagrado, era algo que solamente tenía que usarse para dedicarlo a Dios. Entendámoslo así, es dedicarlo a Dios. Y el que Jesús obre milagros en sábado, como lo escuchamos ayer, del milagro de aquel paralítico que estaba en la piscina, para ellos era algo grave. San Juan, cuando nos pone este evangelio hoy, es porque quiere hacer quedar mal al pueblo judío, es porque quiere que nosotros empecemos a hablar mal de ellos, lo veamos como el pueblo rebelde, como el pueblo duro, el pueblo que no quería entender. No, San Juan lo que quiere es que en ese pueblo nos veamos tú y yo. ¿Cuánta resistencia le ponemos nosotros a la obra que Dios quiere realizar en nuestra vida? Es fácil ver al pueblo judío como el pueblo rebelde, el pueblo duro de servicio, el pueblo que no quiere escuchar, el pueblo que se opone constantemente a Dios cuando Él trata de hacerle ver el error en el que están cayendo. Pero hermanos, ¿y tú y yo cuánta resistencia le ponemos a la palabra de Dios? Solo veámoslo desde el punto de vista de nuestras prácticas cristianas. Decimos llamarnos cristianos. ¿Y cuánto nos cuesta ir a misa los domingos? ¿Cuántas excusas ponemos? No, es que hoy no puedo, es que hoy esto. ¿Cuántas veces nos invitan a rezar el Santo Rosario en nuestra casa? Y presentamos resistencia a rezar el Santo Rosario. Entonces significa que la realidad que el pueblo judío que hoy está viviendo ante la presencia de Jesús, que ellos tienen allí en ese momento, esa misma realidad la estamos viviendo hoy en nuestra sociedad. Cuando escuchamos a la iglesia, cómo la persiguen, cómo la desacreditan, cómo la critican, cómo hablan que la iglesia es esto, la iglesia es lo otro, incluso algunos hermanos que se han ido de la iglesia católica, se jactan diciendo, cuando yo era católico, yo era bolo, yo era mujeriego, yo golpeaba a mi mujer, golpeaba a mis hijos, yo no cuidaba mi hogar, y hablan un sinfín de cosas. Pero es que la cuestión es que eso lo hacías porque tú lo querías. Pero en ningún momento en la iglesia te dice, vaya, llévese esta pacheguar y vaya a bebérsela, tenga este palo y vaya a golpear a su esposa, tenga este palo y vaya a golpear a sus hijos, vaya a emborracharse con sus amigos, aquí está esta mujer, cometa adulterio. En la iglesia no lo dice.
Lo hacemos porque queremos. Pero cuando en la palabra de Dios, cuando el sacerdote, el obispo, el celebrador de la palabra toque ese tema y empieza a hacernos ver a cada uno de nosotros el error en el que estamos cayendo, ¿cuál es nuestra actitud? La misma actitud del pueblo judío de hoy. Que se calle, que no siga hablando, ¿qué le importa? Esa es nuestra actitud. Entonces San Juan, si pone este párrafo en el Evangelio de hoy, es para hacernos ver que cada uno de nosotros estamos reflejados en la dureza de ese pueblo también, que no quiere escuchar la palabra de Dios. Pero lo que sobresale en el Evangelio de hoy, en primer lugar, es la misión que Cristo trae. Y la misión que Cristo trae es revelarnos la misericordia del Padre a través de su ministerio. Yo soy enviado del Padre, yo soy un regalo del Padre para ustedes, y lo que les vengo a hablar es de la ternura del Padre, de la misericordia, del perdón, de que el Padre no me ha enviado a mí a condenar, ni el Padre quiere condenarles a ustedes, al contrario, Dios quiere salvarles. Y todo aquel, esta es una frase que me impresionó del Evangelio de hoy, yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna. El Hijo del Hombre viene a dar vida, a que los muertos resuciten. Si alguien está muerto, es capaz de resucitar. Jesús viene a resucitarnos. Jesús viene a devolvernos la vida. Muchos de nosotros hemos escuchado hablar de los pecados mortales. ¿Qué es lo que Jesús viene a hacer? Levantarnos de ese pecado mortal en el que estamos y devolvernos la vida. Pero para que Dios pueda obrar en nosotros, debemos abrir nuestro corazón. Debemos dejar que Dios sea Dios en nuestras vidas. ¿Y cómo es eso, Padre? ¿Cómo dejar a Dios ser Dios en nuestra vida? Es que muchos de nosotros queremos a un Dios para que haga lo que nosotros queremos. Vaya Dios, solucioname este problema económico, solucioname este problema de salud, solucioname este problema que tengo con el vecino, solucioname, Señor, este problema con el hijo, con la mujer, con el marido. Ese es el Dios que queremos. Un Dios solucionalo todo. Un Dios que esté dispuesto a hacer todas las cosas que yo le diga, pero no queremos a un Dios que nos hable y que nos diga cuál es el camino que tenemos que tomar. Ese es el Dios que no queremos, porque es un Dios al que no queremos escuchar. Es un Dios que queremos que no hable, que ni vea. Solo queremos que un Dios que esté dispuesto a escuchar, a acatar mis peticiones y me las cumple inmediatamente. Ese es el Dios que queremos. Y la misión de Cristo es revelarnos la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos amemos los unos a los otros. Y que en la medida que nosotros demos a los demás, así es como vamos a atraer la misericordia de Dios hacia nosotros. Que en este mundo no estamos por simple accidente, por pura casualidad. Estamos aquí porque Dios nos ha dado el don de la vida, nos ha llamado a la vida, y al llamarnos a la vida nos quiere hacer parte de su gran familia, y esa gran familia es los hijos de Dios. Esa gran familia entramos a través del sacramento del bautismo, cuando Jesús nos incorpora a sí mismo, nos adopta como hermanos y automáticamente nos hace hijos de Dios. Pidamos al Señor en este día que nos conceda la capacidad, la gracia de poder escuchar su palabra, que podamos adentrarnos en nosotros mismos y podamos descubrir en qué parte de mi vida quizás a Dios todavía no lo he dejado entrar y quizás por eso mi vida se está yendo abajo. Sentémonos, reflexionemos si verdaderamente estamos viviendo nuestra vida cristiana como debería ser. La práctica de este día, sí, quizás podría ser leer el Evangelio de hoy y preguntarme
¿Qué tan dispuesto estoy yo a escuchar la palabra de Dios? ¿Y con qué agrado escucho la palabra de Dios? ¿O solamente escucho lo que a mí me conviene, lo que yo quiero? ¿O estoy escuchando verdaderamente la palabra de Dios? Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu vida, tu familia, tu trabajo, y te acompañe siempre. Amén. Que Dios te bendiga.